Estamos en Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. En Hablemos en el dormir del arte de la muerte, temporada 2. Al finalizar el episodio se encontrará con una relajación para que le permita descansar, relajarse y dormir en tranquilidad. Cuando acaba un proceso de duelo, dependerá de cada persona. Es muy difícil poner un límite, puesto que se trata de un proceso algo laborioso, lento pero progresivo. Se considera como un momento clave, aquel en el que eres capaz de mirar hacia el pasado y recordar sin intensa pena y dolor a tu ser perdido y a la historia compartida. No existe rigidez en las etapas establecidas, sino que hay solapamiento y fluidez entre ellas. El proceso de duelo no suele tener un tiempo de duración establecido y hay aspectos que persisten infinitamente sin interferir en el funcionamiento de la persona. Factores determinantes. El curso de la reacción de duelo viene influenciado por diversos factores: personalidad y cogniciones del sujeto, vinculación ansiosa, ambivalente, obsesiva, característica de la muerte. La reacción no es la misma ante una muerte esperada, que si es repentina o calamitosa, por homicidio, suicidio o accidente, etc. Edad del difunto, más intensa si es prematura, niño, adolescente o joven. Naturaleza del vínculo de relación, nivel de apego al ser querido fallecido, antecedentes personales del deudo, duelos anteriores y elaboración de estos, experiencias infantiles predisponientes y la elaboración insuficiente y o psicopatología, redes sociales de contención, familia, amigos, profesionales, etc. Acontecimientos vitales intercurrentes, edad, sexo, salud, etc. del sobreviviente. Realmente hay 5 etapas del duelo. No hay un periodo de tiempo establecido para pasar por estas etapas, pero han sido aceptadas como parte del patrón normal del duelo, a pesar de lo que la evidencia indique. La idea de las 5 etapas del duelo es atractiva, en el sentido de que le puede dar esperanza a la gente, pues no importa cuán mal se esté sintiendo en el momento, eventualmente avanzarán a la siguiente fase hasta que se sentirán mejor. Según Ruth David Königsberg, autora de La verdad sobre el duelo, es reconfortante para quienes están experimentando alguna de esas emociones, pero estigmatiza a quienes no. Uno puede sentir que está haciendo el duelo incorrectamente o que hay algo mal con lo que está
fases o etapas como medida de duelo. Siempre, además, las circunstancias que rodearon el suceso van a ser muy determinantes, así como la vinculación afectiva y los lazos de dependencia que la persona en duelo tiene con su ser querido. Ni siquiera podemos decir que una pérdida es comparable a otra, aunque compartan circunstancias similares, ni que el tiempo de duelo vaya a ser igual para dos personas que han sufrido la misma pérdida. Cada persona necesita su tiempo, cada persona hace su camino a su ritmo. Lo importante es avanzar, aunque sea muy lentamente, en el proceso del duelo. ¿Cuánto dura un duelo? Se habla de plazos en torno a un año o año y medio, pero la mayoría de las personas que han pasado por esa circunstancia refieren que esa cifra marca poco tiempo. ¿Por qué entonces se habla de un año? Porque el primer año de ausencia del fallecido es el periodo más difícil. Cada fecha del calendario a la que nos enfrentamos a partir de la muerte de la persona querida es una ocasión nueva en la que la echamos de menos y no sabemos vivirla sin la persona fallecida. Cumpleaños, aniversarios, festividades familiares, acontecimientos significativos que ocurren. Este dolor, sin embargo, se va amortiguando a partir del segundo año, en que podemos recordar cómo afrontamos, al menos una vez, dicha fecha o acontecimiento, solos o apoyados en otros recursos propios, sin el fallecido. Perspectiva del duelo. La mayoría de las personas superan el duelo sin tratamiento. El apoyo proviene de familiares y amigos. Los ritos funerarios propios de cada cultura cumplen un papel primordial si no son excesivamente rígidos. Facilitan la expresión de la aflicción y las emociones, contrarrestan la negación, canalizan la distribución de bienes y ayudan a concluir asuntos no acabados con el difunto. Tienen valor simbólico y de comunicación. Facilitan las expresiones de pesar de la comunidad, cohesión social. Tipo de duelo. 1. Duelo retardado. Tiene la característica típica del duelo normal, pero no suele iniciarse tras el fallecimiento, sino transcurrido un tiempo, generalmente entre 2 o 3 semanas y en ocasiones varios meses. 2. Duelo ausente. No aparece la reacción emocional y el presunto doliente actúa como si no hubiera ocurrido nada. Duelo crónico. Se instala en la fase más aguda del duelo y muestra durante años síntomas ansiosos, depresivos y una preocupación continua y obsesiva por la figura del fallecido. En realidad, puede ser una forma patológica del duelo complicado. Duelo inhibido es cuando hay incapacidad para expresar claramente el pesar por la pérdida por limitaciones personales o sociales. Suele acompañarse del retraimiento, dedicación obsesiva a la atención a terceros, etc. Duelo desautorizado se produce cuando el momento que nos rodea
que sigan en duelo, porque la muerte de una persona mayor es algo normal. Cuando el duelo se convierte en patológico y debemos pedir ayuda. Se dice que el proceso del duelo es un camino lleno de tareas, de esfuerzos y de pasos que debes dar tú para arreglar, acomodar cuando has perdido a un ser querido. La mayoría de las veces puedes en ese camino, con el apoyo de nuestro entorno, lo puedes transitar, pero también te encuentras con los que tienes cerca y te dicen lo que necesitas hacer en cada momento a lo largo del camino. Pero acompañar a veces no es fácil. Muchas veces ni siquiera estás disfrutando de esa pérdida y no sabes lo que necesitas. Solo sabes que lo que te dan te hace distanciar cada vez más de ellos y sus relaciones se hacen cada vez más complicadas, tensas, frías o distantes. Quizá ese es el momento de buscar ayuda profesional, cuando a tu alrededor lo sugieren, cuando te sientes terriblemente solo o sola e incomprendida o incomprendido, cuando dudas de si estás avanzando en el proceso o lo único que avanza es el tiempo. Consultar con un psicólogo especialista en el proceso de acompañamiento al duelo o encontrar grupo de apoyo al duelo puede ser una gran decisión. Hay circunstancias que pueden convertir el proceso de duelo en patológico, atípico, anómalo. La muerte súbita e inesperada, la relación de dependencia de la persona fallecida o la ausencia de apoyo familiar puede ser causa de una reacción, como así también otras causas. Para superar el duelo hay que vivirlo, pero si te niegas a entrar en alguna de esas fases, si reprimes emociones dolorosas, pueden surgir síntomas patológicos relacionados con la necesidad de permanecer unida o unido al ausente. He aquí algunos síntomas. Piden ayuda si observa que pasa un tiempo prolongado tienes intensos sentimientos de soledad, te sientes culpable, tienes una añoranza profunda, no sientes motivación por nada, tienes ideas suicidas, abusas de sustancias, cualquier cosa te irrita, continúas pensando que todo lo sucedido es irreal, tienes desesperanza severa, piensas que nada tiene sentido, que nada te importa, sientes una profunda tristeza. El sentir esto a lo largo del proceso es normal, pero si observas que estas situaciones son habituales y que te impiden funcionar en el día a día, pide ayuda de un profesional o persona especializada. Síndrome del corazón roto. La pérdida de un ser querido
es evitar tener episodios fuertes de estrés. Los diagnosticados suelen recuperarse después de 3 o 4 días tras el episodio y no sufren secuelas. Diagnosticar una miocardiopatía puede ser confuso, ya que estudiada bajo un electrocardiograma luce igual a un paro cardíaco. Fueron los japoneses quienes en 1990 describieron por primera vez el síndrome Takotsubo. Lo llamaron así porque notaron que cuando se presenta el ventrículo izquierdo toma una forma parecida a un Takotsubo, que es una olla que los japoneses usan para atrapar pulpo. Frente a cualquier síntoma de que esté indicado un fallo en el corazón, es necesario acudir al médico de inmediato, y si cuesta demasiado superar una gran tristeza, la recomendación es buscar ayuda psicológica. Esto puede ayudar a hacer más llevadero tener el corazón roto. Vivir el proceso de duelo, aniversarios luctuosos y festividades. Como hemos revisado anteriormente, el proceso de duelo suele ser más prolongado de lo que algunos creen, hasta 2 años, por lo que es inevitable que en el transcurso del duelo pases por fechas importantes. Algunas de estas fechas son aniversarios de la muerte o bien fechas revelantes para familia. Otras fechas son las festividades como aniversario o Día de la Madre o del Padre, por supuesto. Navidad y Año Nuevo. En esta fecha puedes tener un incremento en el malestar y sufrimiento. Esto sucede aunque no hayas tenido una pérdida reciente. Pueden haber pasado varios meses, incluso años, pero parece que el dolor se reactiva en la fiesta. Por supuesto, si has tenido una muerte reciente, el dolor y el sufrimiento pueden ser más intensos. La contradicción del dolor y la celebración. Es contradictorio vivir el duelo al mismo tiempo que el resto de las personas que están celebrando. Incluso una misma familia, los diferentes miembros pueden vivir esta fecha en diferentes formas. Puede parecer que nadie te puede comprender o que no tienes a quién recurrir. Tal vez no deseas amargarle las fiestas a nadie. Siempre puedes elegir 2 opciones: aislarte o ocultar tus emociones. Una de las respuestas típicas es tratar de estar sola o solo el mayor tiempo posible. Puede parecer más sencillo evitar asistir a algún evento que tener que enfrentarse a los eventos. Otras veces no es necesario aislarte, sino simplemente no estar presente. Otra de las elecciones habituales es ocultar las emociones. Las fiestas transcurren como si no se sintiera nada de dolor. Nada de dolor, y el sufrimiento se oculta. Se hace lo posible por no mostrarlo a los demás. No tenemos que olvidar que algunas veces estas respuestas pueden ser beneficiosas. El problema surge cuando se reacciona así todo el tiempo. Puede parecer que nadie te puede comprender o que no tienes a quién recurrir. Tal vez no deseas amargar
sino simplemente no estar presente. Otra de las elecciones habituales es ocultar las emociones. Las fiestas transcurren como si no se sintiera nada de dolor, nada de dolor, y el sufrimiento se oculta. Se hace lo posible por no mostrarlo a los demás. No tenemos que olvidar que algunas veces estas respuestas pueden ser beneficiosas. El problema surge cuando se reacciona así todo el tiempo. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico de la muerte. Y antes de irnos, muestre un poco de amor por su podcast favorito, dejando una reseña, like, compartan y suscríbanse. Y entonces estén atentos para la próxima semana. Y recuerden de visitar a bodegasesencias.com. Cígaro Tuso les saluda y dice hasta la próxima. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted
comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad,